Hubo un momento, hace siglos, en el que alguien observó una montaña imposible y no vio un obstáculo, sino un diseño. A más de 2.400 metros de altura, entre niebla, precipicios y roca viva, apareció una ciudad que todavía hoy parece desafiar la lógica. No solo por su ubicación, no solo por su belleza, sino por una pregunta que sigue incomodando a cualquiera que la contemple con atención. ¿Cómo lograron los incas construir Machu Picchu en un lugar donde, incluso en la actualidad, levantar una obra semejante sería una hazaña descomunal? Machu Picchu fue edificada en el siglo XV, en pleno apogeo del poder inca, y su santuario se alza en un entorno montañoso de enorme complejidad geográfica, con terrazas, rampas, muros y estructuras que parecen surgir de la propia piedra. Durante mucho tiempo, la imagen más repetida fue la de una civilización extraordinaria, sí, pero explicable. Organización, mano de obra, paciencia, ingeniería empírica. Y sin embargo, esa respuesta deja una sensación extraña. Porque una cosa es aceptar que los incas fueron grandes constructores, y otra muy distinta es comprender de verdad cómo resolvieron un proyecto tan preciso, tan ambicioso y tan integrado al paisaje en una cima remota, inestable y húmeda, donde cada error habría costado derrumbes, vidas y décadas perdidas. UNESCO describe Machu Picchu como una de las realizaciones arquitectónicas más asombrosas del Imperio Inca, y diversas fuentes señalan que, probablemente, funcionó como un complejo asociado al gobernante Pachacútec, aunque su propósito exacto sigue siendo discutido. Y ahí es donde comienza el misterio, porque cuando se observan sus bloques de piedra ajustados con una precisión casi obsesiva, sus plataformas escalonadas, aferradas a la montaña, y su capacidad para sobrevivir siglos de lluvias, sismos y abandono, la explicación convencional empieza a sentirse insuficiente. No necesariamente falsa, pero sí incompleta. Tal vez Picchu no fue solo una ciudad levantada con esfuerzo humano. Tal vez fue también el resultado de una comprensión del terreno, de la roca, del agua y del equilibrio estructural tan avanzada que, vista desde el presente, roza lo inverosímil. Y esa es la verdadera grieta por la que se abre esta historia. Porque la pregunta no es únicamente quién construyó Machu Picchu. La pregunta es otra, mucho más inquietante. ¿Qué sabían los incas sobre construir en la piedra que el resto del mundo aún no termina de entender? Para entender por qué Machu Picchu sigue desconcertando, primero hay que mirar el mundo en el que nació. En el siglo XV, el Tahuantinsuyo se expandía con una velocidad extraordinaria. Bajo el mando de Pachacútec, el poder inca dejó de ser un dominio regional para convertirse en una estructura imperial capaz de absorber territorios, reorganizar poblaciones y levantar obras monumentales en escenarios donde otras culturas apenas habrían intentado asentarse. En ese contexto, Machu Picchu no habría sido una construcción aislada ni un capricho arquitectónico, sino parte de una lógica mucho más amplia, la de un estado que entendía la montaña no como una barrera, sino como un espacio sagrado, político y estratégico. La versión más aceptada sostiene que Machu Picchu fue edificada como una especie de residencia real, centro ceremonial o enclave de élite vinculado a Pachacútec. No hay consenso absoluto sobre su función exacta, pero muchos investigadores coinciden en que su diseño combinó prestigio, simbolismo religioso, control del paisaje y conocimiento técnico. No se trataba solo de construir casas o templos, se trataba de ordenar una montaña entera. Y ahí aparece la explicación oficial. Según esa visión, los incas levantaron Machu Picchu mediante una organización laboral masiva, una planificación minuciosa y un conocimiento acumulado durante generaciones. Sin hierro, sin cemento, sin rueda aplicada al transporte en ese terreno y sin animales capaces de arrastrar grandes bloques como en otros continentes, habrían trabajado la piedra con martillos líticos, cuñas, palancas, rampas de tierra y una coordinación casi perfecta. Las rocas, en muchos casos, procedían de canteras cercanas o del propio afloramiento rocoso de la montaña, lo que habría reducido ciertas distancias, aunque no la dificultad del proceso.
La montaña fue tallada, escalonada y drenada. Primero, según esta interpretación, se estabilizó el terreno. Después, se trazaron terrazas para contener la pendiente y canalizar el agua. Luego se levantaron sectores urbanos, recintos ceremoniales, escalinatas, fuentes y muros con distintos niveles de acabado. Las construcciones más finas, como las de carácter ritual o simbólico, recibieron un trabajo de cantería mucho más preciso. Las áreas funcionales, en cambio, fueron resueltas con técnicas más prácticas. Sobre el papel, la explicación parece sólida. Los incas tenían mano de obra, tenían experiencia, tenían disciplina estatal y, sobre todo, tenían una relación con la piedra que hoy sigue sorprendiendo. Pero incluso aceptando todo eso, la versión oficial deja una sensación difícil de ignorar, porque explica el esfuerzo, pero no termina de explicar el asombro. Explica el método general, pero no siempre aclara cómo alcanzaron ciertos niveles de exactitud en un entorno tan hostil. Y precisamente ahí, en esa diferencia entre lo posible y lo casi imposible, es donde empieza a abrirse la siguiente grieta. Y entonces aparece lo que no encaja. Porque una cosa es aceptar que una civilización dominó la piedra, y otra muy distinta es enfrentarse a Machu Picchu y asumir que todo lo que allí ocurrió puede resumirse en esfuerzo, tiempo y disciplina. Hay detalles que resisten esa simplificación. El primero es la precisión. Algunos muros muestran un ensamblaje tan ajustado que la piedra parece haber sido moldeada para ocupar un lugar exacto, como si cada bloque hubiera sido pensado no solo para sostener peso, sino para dialogar con los que lo rodean. No se trata únicamente de apilar rocas, se trata de darles una forma irregular, compleja y casi orgánica, y aún así conseguir que encajen con una estabilidad extraordinaria. En una montaña sísmica, azotada por lluvias y humedad constante, ese nivel de ajuste no era un lujo estético. Era una necesidad estructural. Y ahí surge la pregunta incómoda. ¿Cómo se lograba esa exactitud sin herramientas metálicas avanzadas, sin planos modernos y en un terreno que ni siquiera ofrecía una base estable? El segundo punto es el manejo del agua. Machu Picchu no solo fue construida sobre una ladera empinada. Fue construida en una zona donde el agua podía convertirse en su mayor enemiga. Lluvias intensas, escorrentías, filtraciones, erosión. Todo indicaría que un asentamiento de esa magnitud debería haber colapsado con el tiempo. Y sin embargo resistió. Eso sugiere que quienes la diseñaron no estaban improvisando. Comprendían algo esencial sobre el comportamiento del suelo, la absorción, la pendiente y el drenaje. La montaña no fue solo ocupada, fue leída. Luego está la elección del lugar. ¿Por qué allí? ¿Por qué levantar una ciudad en una cresta estrecha, rodeada de abismos, entre picos abruptos y de acceso difícil? La explicación oficial habla de simbolismo, aislamiento, control visual del entorno y valor ceremonial. Pero incluso aceptando eso sigue quedando una duda. ¿Por qué elegir el escenario más complejo posible para una obra que exigía una ejecución tan delicada? A veces da la impresión de que la dificultad del terreno no fue un problema a resolver, sino parte del propósito mismo. Y después aparece la cuestión más inquietante de todas. No tanto cómo cortaron la piedra, sino cómo supieron dónde cortar, cómo asentar, qué inclinar, qué drenar y qué dejar intacto para que el conjunto entero pareciera una prolongación natural de la montaña. Tal vez el verdadero misterio de Machu Picchu no sea la fuerza empleada para construirla. Tal vez sea el conocimiento invisible que hizo posible que nada se derrumbara. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solo de cuántos hombres trabajaron allí. Se trata de averiguar qué clase de saber técnico, ritual o incluso secreto circulaba entre quienes diseñaron una ciudad que, siglos después, sigue pareciendo adelantada a su tiempo. Es aquí donde el misterio deja de parecer una exageración y empieza a tomar una forma más inquietante.
porque, según varias investigaciones, el verdadero secreto de Machu Picchu no estaría solo en los muros visibles, sino en todo lo que fue ocultado bajo ellos: cimientos, capas de piedra, rellenos, drenajes y conductos que habrían convertido una montaña frágil en una plataforma estable. Algunos estudios de ingeniería han llegado a sostener que una parte enorme del esfuerzo constructivo se concentró bajo tierra, no en lo monumental, sino en lo invisible. Desde ahí nace una primera teoría, quizá la más sobria y al mismo tiempo una de las más desconcertantes. La llamada técnica imposible no habría sido una herramienta perdida ni un método sobrenatural, sino una forma de leer la montaña con una precisión extraordinaria. Los incas no habrían impuesto una ciudad sobre el terreno. Habrían identificado cómo respiraba el agua, dónde cedía la roca, qué grietas podían aprovecharse y qué sectores debían reforzarse. Esa idea encaja con investigaciones geológicas recientes que proponen que Machu Picchu fue levantada sobre una red de fallas y fracturas que ofrecía piedra ya debilitada para trabajar, drenaje natural y hasta acceso al agua de manantial. Y entonces surge una posibilidad todavía más sugerente. Tal vez la construcción no comenzó con templos, escalinatas ni recintos sagrados. Tal vez comenzó con una operación previa, más silenciosa, casi quirúrgica: transformar la cuenca natural de la montaña antes de levantar la ciudad. Estudios recientes con imágenes geofísicas sostienen que una fase temprana del sitio estuvo vinculada a cantera, extracción y reconfiguración del terreno, como si el primer edificio de Machu Picchu no hubiera sido un muro, sino el propio sistema que permitiría domesticar la lluvia y estabilizar la ladera. Desde una lectura más especulativa, algunos podrían ir todavía más lejos y preguntarse si esa capacidad fue solo ingeniería práctica o si estaba ligada a una tradición de conocimiento reservada a especialistas, maestros de piedra, observadores del agua, diseñadores rituales capaces de unir utilidad, simbolismo y paisaje en una sola lógica. No hay pruebas de una tecnología imposible en el sentido fantástico del término, pero sí hay indicios de algo quizá igual de perturbador: una cultura capaz de construir sin dejar planos escritos y, aún así, lograr una integración con la montaña que UNESCO describe casi como una extensión de la naturaleza. Y tal vez ahí se esconda la idea más poderosa de todas: que Machu Picchu no fue levantada piedra por piedra, que en cierto sentido fue descubierta dentro de la montaña antes de ser construida sobre ella. Y es en este punto donde el misterio se intensifica. Porque si Machu Picchu fue levantada en una montaña atravesada por fracturas geológicas, expuesta a lluvias intensas, erosión, deslizamientos y actividad sísmica, entonces su existencia deja de ser solo una proeza arquitectónica y se convierte en algo mucho más difícil de asimilar: una demostración de control ambiental total. Estudios recientes describen el sitio como un asentamiento construido sobre una topografía extremadamente compleja, con cerca de 2.000 milímetros de lluvia al año y con una historia constructiva que comenzó incluso antes de los grandes recintos visibles, mediante preparación del subsuelo, drenajes y remodelación del terreno. Eso cambia por completo la escala de lo que allí ocurrió, porque ya no se estaría hablando solo de canteros hábiles o de obreros disciplinados. Se estaría hablando de especialistas capaces de anticipar cómo circularía el agua décadas después, cómo respondería la montaña al peso de terrazas y edificios, y cómo aprovechar una red natural de fracturas para extraer piedra, guiar canales y reducir el esfuerzo de talla. La Geological Society of America resumió esa idea de forma contundente: la red de fallas y fracturas no habría sido un obstáculo accidental, sino una ventaja decisiva para el drenaje, el abastecimiento de agua y la obtención del material constructivo. Y entonces surge una implicación inquietante. Tal vez el verdadero genio de Machu Picchu no estuvo en levantar muros perfectos. Tal vez estuvo en algo mucho más sofisticado: construir un sistema que parecía piedra, pero que en realidad era paisaje, domesticado.
Eso explicaría por qué tantas personas sienten, incluso sin conocer la ingeniería del lugar, que Machu Picchu tiene algo distinto. Hay ciudades antiguas impresionantes, hay templos majestuosos, hay fortalezas imposibles. Pero aquí la sensación es otra. Aquí no parece que el ser humano venció a la montaña. Parece que aprendió a pensar como ella. Desde una lectura especulativa, eso abre una posibilidad fascinante. Quizá los incas no separaban arquitectura, geología, hidráulica y simbolismo del modo en que hoy se hace. Quizá para ellos construir no era imponer una forma sobre la naturaleza, sino descubrir la forma correcta que ya estaba insinuada en el terreno. Si esa idea es cierta, entonces la llamada técnica imposible no sería una máquina perdida ni una tecnología secreta en el sentido moderno, sino una clase de conocimiento integral que el presente fragmentó y olvidó. Y esa posibilidad tiene un peso enorme, porque significaría que una de las mayores hazañas de la humanidad fue lograda sin manuales técnicos conservados, sin tratados de ingeniería conocidos y sin dejar una explicación directa para las generaciones posteriores. Lo que quedó fueron las piedras. Pero el método profundo, la lógica total del sistema, quizá solo pueda reconstruirse hoy a partir de huellas subterráneas, patrones de orientación y decisiones constructivas que todavía desconciertan a arqueólogos, ingenieros y geólogos. En otras palabras, cuanto más se estudia Machu Picchu, menos parece una simple ciudad en ruinas, y más se parece al testimonio de un conocimiento que fue real, preciso y extraordinario, pero que no terminó de sobrevivir en palabras. Y al final, cuando todas las teorías se apartan por un momento y solo quedan la montaña, la piedra y el silencio, lo que aparece no es una respuesta simple, aparece una revelación. Porque quizá la pregunta estuvo mal formulada desde el principio. Tal vez Machu Picchu no desconcierta porque los incas movieran piedras enormes. Tal vez desconcierta porque entendieron algo mucho más profundo que el simple acto de construir. Diversos estudios modernos apuntan justamente en esa dirección. El santuario no solo fue levantado con muros visibles, sino con una enorme infraestructura oculta bajo el suelo. Una combinación de drenajes, preparación del terreno y aprovechamiento de fracturas geológicas que habría sido decisiva para su conservación. La Geological Society of America resumió esa idea señalando que las fallas y fracturas del lugar ayudaron al drenaje, al acceso al agua y a la extracción del material. Mientras que investigaciones arqueogeofísicas más recientes sostienen que las primeras fases constructivas implicaron una intervención profunda del subsuelo antes de completar la gran escena monumental que hoy se contempla. Y entonces, todo cambia. Porque bajo esa luz, la llamada técnica imposible deja de parecer una máquina, perdida, un secreto sobrenatural, o una hazaña inexplicable en el sentido fantástico. Se vuelve algo quizá más impresionante, una inteligencia del paisaje, una forma de conocimiento capaz de unir geología, agua, pendiente, orientación, simbolismo y arquitectura en un solo lenguaje. UNESCO ha descrito Machu Picchu precisamente como una de las realizaciones más extraordinarias en la interacción entre el ser humano y su entorno natural. Y esa definición, leída con cuidado, contiene una pista decisiva. Machu Picchu no sería grande solo por lo que se construyó allí, sino por la manera en que la montaña fue comprendida antes de ser transformada. Ese podría ser el verdadero giro de esta historia. No que los incas hicieran algo imposible en términos absolutos, sino que dominaron un tipo de saber que, visto desde el presente, parece imposible porque ya no se conserva completo. Un conocimiento sin tratados técnicos sobrevivientes, sin planos detallados, sin manuales de obra, sin una explicación escrita que permita seguir cada decisión paso a paso. Solo quedaron las evidencias: la piedra encajada, el agua domesticada, la ladera estabilizada, la ciudad suspendida entre cumbres, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Y eso conduce a una conclusión tan reveladora como inquietante.
Puede que Machu Picchu no sea la prueba de una tecnología mágica. Puede que sea la prueba de algo más incómodo para el mundo moderno, que existieron formas de conocimiento extremadamente avanzadas que no se parecían a las nuestras, que no dependían de acero, concreto ni escritura técnica abundante, y que aún así fueron capaces de resolver problemas que hoy siguen causando asombro. En ese sentido, la técnica imposible sí existió, pero no como mito, sino como una manera distinta de pensar, una manera de observar la roca hasta comprender sus fracturas, de estudiar la lluvia hasta convertirla en aliada, de mirar una montaña no como terreno hostil, sino como una estructura viva con la que se podía dialogar. Y quizá por eso Machu Picchu sigue provocando la misma sensación siglos después. No porque oculte una fantasía, sino porque deja entrever que sus constructores sabían más de lo que el tiempo permitió recordar. Y cuando se entiende eso, el misterio ya no consiste en preguntar cómo levantaron la ciudad. El verdadero misterio consiste en aceptar que, tal vez, la parte más importante de su técnica no fue perdida entre las ruinas, sino entre nuestra propia forma de entender el conocimiento.